Ser policía en un pueblo pequeño de Minnesota probablemente no sea la carrera más emocionante que existe, pero tampoco está mal. De hecho, es un trabajo relativamente tranquilo y seguro en comparación con ser policía en una de las grandes ciudades. Nueva York o Los Ángeles, por ejemplo, donde está la acción. Solo hay unas 10.000 personas en el pueblo donde vivo. Está en medio de la nada, rodeado de kilómetros de campos abiertos, y el único crimen real que ocurre es bastante menor. Los ocasionales sujetos ruidosos que se pelean a puñetazos en uno de los 3 bares del centro, vándalos adolescentes, pequeños robos, el extraño conductor ebrio, un caso de desorden público aquí y allá, ese tipo de cosas. Lo único realmente serio con lo que he tenido que lidiar son un par de casos de violencia doméstica y agresión, pero incluso eso es bastante típico, supongo, y no sucede muy a menudo. Bueno, eso no es del todo cierto. Hubo un caso que todavía me persigue, pero me estoy adelantando. Como decía, vivo en un pueblo pequeño y tranquilo. Aburrido, dirían algunos. El tipo de comunidad rural, apartada y campesina, por la que probablemente has conducido en la autopista en tu camino a algún lugar más interesante, sin siquiera pensarlo 2 veces o mirar atrás. El tipo de lugar donde nunca pasa nada fuera de lo común, probablemente hayas pensado. Y en su mayor parte, tendrías razón. Pero hay un caso que no puedo sacar de mi mente. Un caso que todavía me pone la sangre fría cada vez que pienso en él. Un caso que no puedo explicar por mucho que intente racionalizarlo para mí mismo. Lo que le pasó a la vieja Garrity hace 7 años. Había sido policía durante 5 años cuando sucedió a principios de la primavera del 14. Solo había 5 policías en toda la fuerza policial del pueblo. Yo, mi compañero Jerry, Pete y Vance, que trabajaban en el patrullaje nocturno, y el jefe de policía. Además de Karen, una mujer mayor que era bibliotecaria retirada y trabajaba a tiempo parcial como despachadora. El departamento de policía estaba ubicado en el edificio municipal del pueblo y constaba de 2 oficinas, una para el jefe y otra para el resto de nosotros para compartir, y 3 celdas en la parte trasera, y las 3 nunca estaban ocupadas al mismo tiempo. Era una tarde nublada y lluviosa a finales de marzo. Jerry y yo estábamos en nuestra patrulla haciendo una ronda rutinaria por el pueblo cuando la voz de Karen llegó por la radio diciéndonos que había un posible 1082 en curso en la casa de los Garrity en Turner Road. Para aquellos de ustedes que no lo saben, un 1082 es el código policial para un robo. Lo confirmamos, luego cambiamos de dirección, dirigiéndonos a la casa de los Garrity. No estaba demasiado preocupado por la llamada. Ya tenía una buena idea de quién la había hecho. Eileen Garrity era una viuda anciana que vivía en una granja destartalada en las afueras del pueblo. Probablemente tenía unos 65 o 70 años y vivía sola desde que su marido murió de un derrame cerebral 3 años antes. Tenían 2 hijos adultos, pero ambos vivían fuera del pueblo y nunca la visitaban. Desde la muerte de su marido, había desarrollado una especie de reputación de ser excéntrica, para decirlo amablemente, o loca, para decirlo no tan amablemente. Era una reclusiva que rara vez salía de casa y le llevaban las compras una vez a la semana. Básicamente, una loca de los gatos, pero sin gatos. La razón por la que se la consideraba loca era porque se había vuelto bastante inestable y paranoica desde que quedó buida y había llamado al departamento de policía en múltiples ocasiones por todo, desde oír intrusos moviéndose en su ático hasta ver ovnis en su campo de maíz. Probablemente había al menos una docena más también. Todas sus llamadas resultaron ser falsas alarmas, por supuesto. Los ladrones que decía que se escondían en su ático resultaron ser un par de mapaches que se habían colado bajo el techo y los ovnis probablemente eran solo aviones que volaban por encima, de la base de la Guardia Nacional a 50 millas al oeste. Jerry, Pete, Vance y yo, todos la habíamos visitado en su casa antes, durante nuestros respectivos turnos. Nunca nos frustraba ni la molestábamos por ello, y normalmente la complacíamos, inspeccionando su casa y propiedad para calmar sus nervios. Ella se relajaba, nos agradecía, nos íbamos, y el proceso se repetía en un par de semanas o un par de meses.
Honestamente, nuestros infrecuentes viajes a su casa probablemente eran el único punto culminante real de lo que era un trabajo bastante aburrido y poco emocionante. Cuando le contábamos al jefe sobre la última emergencia de la señora Garrity, Pie Grande se estaba escabullendo por su jardín, o había una anaconda gigante acechando en el sótano, él simplemente sacudía la cabeza con tristeza. Cuando Vance y Pete eran los que tenían que lidiar con ella, nos contaban todo sobre su más reciente experiencia, cuando Jerry y yo los veíamos al final de sus turnos y al comienzo de los nuestros. Normalmente sonreían con una mueca maliciosa y Pete se hacía girar el dedo junto a su sien antes de irse. Jerry y yo simplemente sentíamos pena por la anciana. No podía haber sido fácil para ella, una mujer frágil, nerviosa y solitaria que vivía sola en esa vieja casa en ruinas sin amigos ni familiares cercanos. Sospechaba que podría estar volviéndose senil, o tal vez entrando en las primeras etapas del Alzheimer o la demencia. Nos preocupaba que viviera allí sola, a casi 1 milla del vecino más cercano. Si su salud empeoraba repentinamente o tenía un accidente y no podía pedir ayuda, bueno, no había mucho que pudiéramos hacer al respecto. Un par de veces busqué los números de su hija y su hijo e intenté llamarlos para que la ingresaran en una residencia asistida o en un centro de salud mental. Pero la única vez que logré contactar con su hijo, mientras le explicaba la situación de su madre, me interrumpió diciéndome que estaba demasiado ocupado en ese momento y que me devolvería la llamada. Luego terminó la llamada abruptamente. Nunca me devolvió la llamada. A partir de entonces, siempre ocurría que no estaban disponibles y nunca respondían a ninguno de los mensajes de voz que les dejaba. Así que Jerry y yo giramos hacia Turner Road y condujimos hasta la casa de la señora Garrity en ese día gris y lluvioso de finales de primavera, seguros de que la anciana simplemente estaba exagerando una vez más algo relativamente menor, y que su imaginación le estaba jugando una mala broma. Ella nos estaba esperando afuera en su garaje cuando nos detuvimos. Nunca olvidaré cómo se veía. Me sorprendió. Ya había sido una mujer delgada y frágil las otras veces que habíamos estado allí, pero no la habíamos visto en probablemente un par de meses, desde su última falsa emergencia, y había cambiado drásticamente desde entonces. Ahora estaba demacrada, casi esquelética, con las mejillas hundidas y círculos oscuros alrededor de sus ojos hundidos. Su pelo gris estaba enmarañado y no parecía que se lo hubiera lavado en días, tal vez semanas, y el vestido que llevaba estaba arrugado y sucio. Su aspecto físico era lo suficientemente alarmante, pero también había algo en la forma en que nos miraba a los dos, con esos ojos oscuros y apagados que parecían mirarnos, atravesarnos y pasar de largo al mismo tiempo. Me recordó a las viejas fotos que había visto de soldados estadounidenses. La mirada vacía, inexpresiva, conmocionada de alguien que había pasado por más horror del que una persona normal debería soportar. Jerry y yo intercambiamos una mirada de sorpresa. Luego nos bajamos y nos acercamos a la anciana. «¿Cuál es el problema, señora Garrity?», Jerry le preguntó amablemente, tratando de mantener su voz tranquila. «Hay algo en mi casa», nos dijo con una voz plana y sin tono. Temblaba ligeramente, una mujer al borde del agotamiento físico y mental. La forma en que lo dijo, no alguien sino algo, me hizo levantar una ceja. «Bueno, solo espere aquí y vamos a echar un vistazo y asegurarnos de que está segura», le dije, tratando de no sonar demasiado condescendiente. Miré a Jerry y asentí. Sacamos nuestras pistolas y pasamos por delante de la señora Garrity, entrando cautelosamente en la casa. Hicimos un barrido rutinario de la primera planta, con las armas apuntando. Luego subimos. Solo nos llevó unos 5 minutos revisar la casa. Lo habíamos hecho tantas veces antes que ya nos sabíamos el plano de memoria. Y no había señales de ningún intruso o evidencia de un robo, pero vi muchas otras cosas que me perturbaron profundamente. Por un lado, el lugar era un desastre total. La casa ya estaba bastante deteriorada, pero la señora Garrity todavía se había enorgullecido de lo limpia que la mantenía, y siempre había estado impecable en nuestras visitas anteriores. Ahora había platos sucios apilados en el fregadero de la cocina,
Las encimeras estaban sucias, y la basura y la ropa sucia cubrían los suelos. También noté que la almohada y las mantas de la señora Garrity estaban arrugadas en el sofá del salón. La superficie de la mesa de café que había delante estaba llena de tazas de café a medio beber, recipientes abiertos de comida, una Biblia y un rosario. Parecía que había estado comiendo y durmiendo en el salón durante algún tiempo. Cuando subimos, efectivamente, la cama de la habitación de la señora Garrity estaba vacía y la habitación parecía que había estado desocupada durante bastante tiempo. También había algo en el salón que me alarmó realmente. Apoyada en una esquina, había una vieja escopeta de doble cañón que probablemente había pertenecido a su difunto marido. Jerry la recogió, la abrió y encontró 2 casquillos vacíos en la recámara. Sacó uno, lo olió y luego me dijo que la pistola había sido disparada muy recientemente. También descubrimos algo más extraño. Todos los espejos de la casa de la señora Garrity habían sido destrozados, y todas las puertas de los armarios habían sido tapiadas. La del pasillo de la entrada de la primera planta tenía un enorme agujero en el centro, con agujeros más pequeños que salpicaban la madera astillada que la rodeaba. No hacía falta ser Sherlock Holmes para deducir que la señora Garrity había disparado la escopeta de su marido a esa puerta. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado aquí? Jerry me lanzó una mirada perpleja e inquisitiva. Me encogí de hombros, sin saber qué decir y igualmente desconcertado. Terminada nuestra inspección de la casa, guardamos nuestras pistolas y nos dimos la vuelta para volver a salir. La señora Garrity estaba de pie en la habitación detrás de nosotros, mirándonos con esa expresión inquietante y vacía. Los dos casi saltamos, sobresaltados. Ninguno de los dos la había oído entrar. Jerry recuperó la compostura y le dedicó una sonrisa falsa y tranquilizadora. «No vemos ninguna señal de él, señora Garrity. Debe haberse escapado por la parte de atrás. Ya está a salvo». Ella no se relajó, ni pareció aliviada como lo había hecho en las innumerables ocasiones en que la habíamos visto. Su rostro pareció contraerse y una nueva mirada apareció en sus ojos. Me llevó un momento identificarla. Era una mirada de pura y desesperada fatalidad mezclada con un terror absoluto. «No», dijo con la misma voz extraña, apática y plana. «No estoy a salvo. Todavía está aquí. Se está escondiendo, por eso no lo has encontrado. Y después de que te vayas, volverá por mí». Entonces empezó a temblar. Empezó a llorar con total desesperación, rompiendo a sollozar histéricamente, sacudiendo todo su cuerpo. Jerry y yo nos miramos, preocupados. Nos acercamos a la anciana y la consolamos lo mejor que pudimos, guiándola hasta su sofá y sentándonos a su lado, uno a cada lado de ella, animándola y a tratar de calmarla. Después de que se controlara, le pedimos que explicara lo que había pasado. Estuvo callada durante unos momentos, pensando, y luego empezó a hablar. Mientras escuchábamos su historia, mi temperatura corporal pareció bajar gradualmente y sentí que un escalofrío me envolvía. Varias veces hice contacto visual con Jerry y su expresión era un espejo de la mía. Incredulidad y miedo. «Empezó hace un mes», comenzó. «Fue entonces cuando empecé a oír los arañazos en la puerta de mi armario. Un arañazo suave, lento y constante que parecía venir del interior de su armario de la habitación por la noche. Al principio había supuesto que probablemente era un ratón o algún otro animal pequeño, excepto que los arañazos parecían venir de demasiado arriba para ser obra de un ratón. Cada vez que abría la puerta del armario, siempre después de que los arañazos hubieran cesado, no había nada allí. Varias veces había empezado a abrir la puerta del armario cuando los arañazos estaban en progreso para llegar al fondo de una vez por todas. Pero cada vez que había agarrado el pomo, se había sentido abrumada por una repentina sensación de inquietud irracional y había sido incapaz de hacerlo. Los arañazos sonaban demasiado deliberados, demasiado suaves, demasiado engañosamente inofensivos, como si algo estuviera tratando de atraerla a abrir la puerta del armario. Para estar segura, había empezado a cerrar con llave la puerta de su armario por la noche. Durante los siguientes días, los arañazos se habían hecho más fuertes y más intensos,
como si algo estuviera tratando de abrirse paso a través de la madera. Un día, abrió la puerta de su armario y encontró marcas de garras en el otro lado. Marcas de garras que estaban a 6 pies del suelo. Marcas de garras que parecían hechas por uñas. El horror realmente había comenzado para la señora Garrity una semana después de que hubiera oído por primera vez los sonidos de los arañazos. Una noche se había despertado con una voz que la llamaba suavemente. Una voz que parecía venir de la puerta cerrada del armario. Estaba desconcertada, aún más porque reconocía esa voz. Era la de Bill, su marido muerto. La voz de Bill le había suplicado que abriera la puerta del armario, diciéndole que Dios lo había enviado para llevarla al cielo donde podrían estar juntos de nuevo, y jóvenes, como solían ser, para siempre. En este punto, Jerry me había mirado, con los ojos muy abiertos, desde el otro lado del sofá. ¿Y luego qué pasó?, le pregunté suavemente. Pensé que estaba soñando, dijo la señora Garrity. Pensé que tenía que ser un sueño. El pobre Bill había muerto hace 3 años, y como estaba teniendo un sueño, no vi ningún daño en hacer lo que me pedía. Me levanté de la cama y fui al armario. Alcancé el cerrojo, pero entonces me detuve. Algo no parecía correcto. Era la voz de Bill y parecía perfectamente normal, pero, de alguna manera, también estaba mal. La forma en que hablaba no era como solía hablar Bill. Era como si un extraño estuviera usando la voz de Bill, tratando de engañarme para que abriera esa puerta del armario. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? En realidad, nada de lo que nos estaba contando tenía sentido, pero simplemente le pedimos que continuara contando su historia. Bill, o quien quiera, o lo que fuera que estuviera usando su voz, había seguido rogándole que abriera el armario. Cuando ella se había negado, la voz había cambiado, volviéndose áspera y beligerante. Le había exigido con rabia que abriera la puerta, y cuando ella seguía negándose, había empezado a gritarle, usando insultos y haciendo amenazas obscenas, cosas que Bill nunca me habría dicho mientras estaba vivo, antes de empezar a golpear violentamente la puerta. La voz había empezado a cambiar. Ya no sonaba como la de su difunto marido. Se había vuelto más profunda y distorsionada hasta que ya no sonaba humana. Aterrorizada, había huido de su habitación y se había pasado la noche en el sofá de abajo. Finalmente, los golpes y las amenazas habían cesado. Señora Garrity, Jerry la interrumpió cortésmente en este punto. ¿Por qué no nos llamó al departamento de policía cuando sucedió esto? Ella se quedó callada un momento. Luego una pequeña y amarga sonrisa se formó en sus labios. Pensé que pensarías que me lo estaba imaginando, nos dijo. Sé que la gente del pueblo piensa que soy una vieja loca, y ya los he tenido aquí tantas veces antes por cosas que resultaron ser nada. Pensé que tal vez todo estaba en mi cabeza, y no quería molestaros por eso. Las cosas habían escalado bastante rápido a partir de ahí. Los golpes y las amenazas habían continuado cada noche. Ella tenía demasiado miedo de dormir en su habitación y había empezado a dormir en el sofá del salón. Entonces, una noche, los golpes habían comenzado, no solo en la puerta del armario de su habitación, sino en todas las puertas de los armarios de la casa, todas al mismo tiempo. Como si hubiera gente en todas ellas tratando de salir todas a la vez, nos dijo. Pero era la misma voz en cada armario, la misma voz horrible. Aterrorizada, había clavado todas las puertas de los armarios para evitar que la cosa, fuera lo que fuera, saliera a por ella. Luego, hace unas 2 semanas, había sucedido algo aún más aterrador. Había estado en su baño y se estaba lavando las manos en el lavabo. Cuando había mirado hacia arriba en el espejo del botiquín, aquí hizo una pausa. ¿Qué viste?, Jerry le preguntó. Vi eso, dijo con un sollozo ahogado. Vi su cara en lugar de la mía. Llevaba una túnica negra con capucha y su cara era solo una calavera sonriente, una calavera con cuernos. Sus ojos eran rojos, los ojos del mismísimo diablo. No quiero decir que lo vi de pie detrás de mí en el espejo. Estaba en el mismo espejo. Sentí un escalofrío recorriéndome la columna vertebral. Se extendió desde el espejo,
No tenía manos, tenía garras, e intentó agarrarme. Aterrorizada, había lanzado una botella de loción al espejo, rompiendo el cristal. Luego, para estar segura, había hecho lo mismo con todos los demás espejos de la casa. ¿Cómo pudiste quedarte en esta casa con todo eso sucediéndote?, le pregunté. Ella se encogió de hombros con tristeza. No tengo ningún otro lugar a donde ir, y nadie que me acoja. Las noches eran horribles, pero siempre era mejor durante el día. Al menos entonces podía dormir un poco. Siempre se detenía por la mañana y nunca sucedía durante el día. De repente se estremeció. Hasta hace 3 días. Entonces empezó a suceder todo el tiempo, día y noche. No estaba segura a ninguna hora. Todo había llegado a su punto álgido a última hora de la mañana. Los golpes se habían vuelto gradualmente más violentos y fuertes hasta que todas las puertas de los armarios estaban traqueteando en sus marcos. La señora Garrity sabía que incluso con las tablas clavadas, era solo cuestión de tiempo hasta que esa cosa las rompiera. Desesperada, había empezado a rezar y a leer la Biblia, lo que solo había provocado que la entidad del armario se riera de ella burlonamente. Finalmente, había sacado la escopeta de Bill y le había disparado a través de la puerta del armario. Durante 1 minuto más o menos, no hubo ningún sonido, nos dijo. Empecé a pensar que finalmente había terminado. Entonces, vi esos ojos rojos ardiendo en la oscuridad, en el agujero que había hecho la escopeta. Se rió entre dientes y me dijo una palabra. ¿Qué palabra dijo?, le pregunté. Esta noche, dijo, y empezó a temblar. Bajó la cabeza entre sus manos y volvió a sollozar. Jerry y yo nos quedamos en silencio durante un rato, tratando de asimilar lo que nos acababa de contar. Nos miramos, profundamente preocupados por su historia. Ninguno de los dos lo creía realmente, por supuesto, pero era obvio que la pobre mujer estaba profundamente perturbada. Estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Tal vez su frágil control de la realidad finalmente se había roto, o tal vez la vejez estaba pasando factura a su mente. Una cosa estaba clara, ya no era seguro que estuviera sola. Especialmente no aquí. No era saludable para ella. Diablos, por lo que sabíamos, tal vez sus delirios paranoicos eran el resultado de alguna forma peligrosa de moho que se había formado en la casa. Jerry y yo nos excusamos por un momento. Luego salimos para hablar en privado. Ambos estuvimos de acuerdo en que necesitaba ayuda. Necesitaba ser institucionalizada. Pero por ahora, lo mejor era que se quedara en otro lugar. Volvimos a entrar y le dijimos a la señora Garrity que venía con nosotros. Iba a pasar la noche en una habitación de motel en el pueblo, y mañana, añadió Jerry, íbamos a encontrar un sacerdote que viniera y exorcizara el espíritu maligno que la había estado molestando, deshaciéndose de él de una vez por todas. Ella volvió a derrumbarse, esta vez llorando de alivio y abrazándome a mí y a mi compañero, agradeciéndonos una y otra vez. La llevamos a un motel barato del pueblo y la registramos. Su estado mental ya parecía haber mejorado en ese corto periodo de tiempo estando lejos de esa casa. Sonrió y nos dijo que no podía esperar a tener finalmente una noche de sueño decente sin tener que preocuparse por esa cosa golpeando las puertas. Creo que sobre todo estaba contenta de no tener que tener más miedo de la entidad que estaba convencida de que acechaba en su casa. Ambos le sonreímos y nos despedimos, subiendo al coche y conduciendo. Nuestras sonrisas se desvanecieron tan pronto como nos alejamos del motel. Ambos condujimos en un silencio sombrío. A ambos nos agradaba la vieja señora Garrity, a pesar de todas las veces que se había convertido en una molestia para el departamento de policía con sus llamadas falsas y su comportamiento errático. Sentíamos pena de que su estado mental se hubiera deteriorado hasta el punto de que ya no podía cuidarse sola. Le contamos al jefe su historia cuando volvimos. Él suspiró con tristeza y asintió. Estaba de acuerdo en que tenía que ser internada en algún lugar. Mañana, él y yo íbamos a conducir hasta allí y visitar personalmente a su hijo y a su hija para explicarles lo que estaba pasando. Y si seguían negándose a hacer lo que había que hacer, el jefe se encargaría personalmente de que la señora Garrity recibiera la ayuda que necesitaba. Pero nunca tuvimos la oportunidad.
La última vez que vimos a la señora Garrity fue cuando Jerry y yo la dejamos en el motel. Alrededor de las 4 de la mañana del día siguiente, me despertó una llamada telefónica urgente del jefe, diciéndome que fuera al motel lo antes posible. No dijo por qué por teléfono, pero ya tenía la sensación de que tenía algo que ver con la señora Garrity. Sentí una terrible sensación de miedo mientras me vestía. Me pregunté si tal vez se había quitado la vida en su habitación de motel después de que la hubiéramos dejado. Cuando llegué a las afueras del motel, mis miedos se confirmaron cuando vi la cinta de la escena del crimen bloqueando la puerta de la habitación de la señora Garrity. El jefe, junto con Jerry, Pete y Vance, estaban reunidos afuera, junto con un par de oficiales de la policía estatal y un par de detectives de la ciudad. El jefe me saludó con una expresión grave cuando me acerqué. Me dijo que la señora Garrity se había ido. Al principio pensé que quería decir que estaba muerta. Luego, viendo la mirada solemne en mi cara, aclaró. Se había ido literalmente. Lo miré, confundido. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo que provocó una oleada de miedo en mi corazón. El jefe tenía miedo. Me dijo que él mismo no sabía qué pensar. La gente de las habitaciones vecinas había oído gritos desgarradores provenientes de la habitación de la señora Garrity alrededor de las 2 de la mañana. Luego, nada. Habían llamado al departamento de policía. Pete y Vance habían sido los primeros en llegar. Habían golpeado la puerta, pero no había habido respuesta. Habían forzado la puerta. Cuando vieron lo que había dentro, llamaron al propio jefe. ¿Qué encontraron?, le pregunté. Tal vez deberías venir a verlo por ti mismo, me dijo, conduciéndome hasta la entrada y bajo la cinta de la escena del crimen. Me explicó que no habían encontrado señales de entrada forzada y que la puerta y las ventanas de la habitación del motel seguían estando cerradas desde el interior cuando llegaron Pete y Vance. Eché un vistazo alrededor, sintiendo un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Había sangre salpicada por toda la habitación. En las paredes, el suelo, la cama, incluso el techo. Las sábanas manchadas de sangre habían sido arrancadas del colchón, como si alguien hubiera intentado desesperadamente sujetarse a ellas mientras lo sacaban de la cama. Había 10 rastros de sangre muy finos en la alfombra que se alejaban de la cama. 10 rastros de sangre finos que habían sido hechos por 10 dedos desesperados y aterrorizados que se agarraban buscando apoyo mientras era arrastrado. Seguí las marcas de sangre de los dedos a través del suelo, lejos de la cama, hasta donde terminaban, en el armario. Los miré. Luego miré al jefe. Él me devolvió la mirada, con el rostro duro e impasible, pero con el miedo brillando en sus ojos. Me acerqué al armario. La puerta estaba abierta. Me quedé allí, mirando hacia adentro durante un rato. El armario estaba vacío, completamente vacío. Ni siquiera había sangre en el suelo. Nunca encontraron a la señora Garrity. Hola de nuevo. Quizá me recuerden por una historia que compartí hace un año aproximadamente sobre las circunstancias extrañas y aterradoras que rodearon la desaparición de la anciana Garrity en 2014. Sí, soy yo, el policía de un pequeño pueblo de Minnesota. En mi último artículo, les dije que el caso Garrity fue lo más aterrador que me pasó en la vida y que, aparte de eso, nunca me había pasado nada fuera de lo normal en el transcurso de una carrera bastante aburrida y sin incidentes en la que he hecho cumplir la ley en un pueblo rural en medio de la nada del que la mayoría de ustedes probablemente nunca han oído hablar. Bueno, hasta hace una semana. Eso era mayormente cierto. Mayormente. Pero a la luz de las circunstancias recientes, siento que tengo una nueva historia que compartir con ustedes. Pero primero tengo que retroceder un poco y contarles algo que sucedió hace unos 3 años. Fue algo extraño, pero en el momento en que escribí la primera historia, no parecía lo suficientemente importante como para merecer ser mencionado. Los policías se acostumbran a tratar con todo tipo de bichos raros, personas que denuncian, confiesan delitos falsos y cosas por el estilo. Por lo general, se trata de una esposa enojada que intenta meter en problemas a su esposo con una denuncia falsa de abuso doméstico, y el resto son excéntricos que buscan atención. Personas que confiesan asesinatos que no cometieron, etc.
Estoy seguro de que los departamentos de policía de las grandes ciudades tienen que soportar basura como esa todo el tiempo, pero incluso los departamentos de las ciudades pequeñas lo reciben de vez en cuando. Creo que fue a finales de junio o principios de julio de 2019. Yo estaba en la patrulla cubriendo el turno nocturno en ese momento. Normalmente trabajo durante el día, pero estaba reemplazando a Vance porque él había salido a que le extirparan el apéndice. Joe, un novato que habíamos contratado el año anterior, estaba haciendo el turno de día con mi compañero, Jerry. Era una tarde de principios de verano y yo estaba en la oficina charlando con el jefe, y Pete, preparándome para iniciar mi turno, cuando una mujer apareció en la comisaría y nos sorprendió. Digo, apareció, porque después, cuando los tres comentamos lo que había pasado, todos coincidimos en que ninguno de nosotros la había visto ni oído entrar en la habitación. Era como si en un momento no estuviera allí y al siguiente sí. Era joven, quizá de entre 19 y 20 años, delgada y quizá bonita, pero no lo habrías notado viéndola en su estado actual. Por un lado, estaba empapada, quiero decir, absolutamente empapada, de la cabeza a los pies. Su cabello goteaba y estaba enredado alrededor de su rostro, y su vestido, que noté que parecía un poco anticuado, estaba empapada. Jadeaba, completamente sin aliento, como si hubiera corrido una milla, y sus ojos estaban frenéticos y abiertos por el miedo. Otra cosa que noté fue que estaba muy pálida, anormalmente pálida. Quiero decir que su piel parecía blanca como el hueso. Supongo que todos nos quedamos bastante desconcertados por su apariencia. Durante unos segundos, los tres, Pete, el jefe y yo, nos quedamos mirándola boquiabiertos. «Por favor», dijo, «tienen que ayudarme». El jefe, que estaba sentado en su escritorio. «¿Cuál parece ser el problema, señora?», preguntó un poco incómodo. «Me secuestraron. Logré escapar». Todos intercambiamos una mirada seria. Cosas como esta no pasaban muy a menudo en nuestra ciudad. «¿Por qué no se sienta y nos lo cuenta todo, señora?», le preguntó el jefe cortésmente y señaló una silla vacía junto a su escritorio. Ella se sentó, temblando levemente, como si tuviera frío. El jefe le dijo a Pete que fuera a buscar una manta para ella. Pete fue a buscar una. El jefe le preguntó a la joven si quería un poco de café, señalando la cafetera que estaba sobre una mesa al otro lado de la habitación. «No, gracias», dijo ella distante, mirando más allá de él, hacia el vacío, distraída o tal vez en estado de shock. «¿Cómo se llama, señorita?», le preguntó el jefe. «Shirley», tartamudeó la joven. «Shirley Ann McDougall». El jefe sacó un informe policial del cajón de su escritorio y anotó lo siguiente. Pete regresó a la oficina con una manta que le ofreció a Shirley Ann McDougall. Ella le dio las gracias y se la puso sobre los hombros, pero siguió temblando durante toda la entrevista, como si le fuera imposible volver a calentarse. «¿Cuántos años tiene, señorita McDougall?», le preguntó el jefe. «19». Él anotó eso. «¿Dónde vives?». «Aquí mismo en la ciudad». «¿Y cuánto tiempo llevas viviendo aquí?». «Toda mi vida». Ante esto, el jefe frunció un poco el ceño. Lanzó una mirada interrogativa a Pete, quien se encogió de hombros, y luego a mí. Negué con la cabeza. Podía ver lo que preocupaba al jefe. Cuando uno ha sido policía en un pueblo pequeño durante suficiente tiempo, llega a conocer a la mayoría de las personas que viven en su jurisdicción. Yo llevaba 10 años siendo policía en ese momento. Pete, que era mayor que yo, llevaba casi 20 años siendo policía, y el jefe, que era mayor que los dos, llevaba casi 40 años siendo policía. Y sin embargo, ninguno de nosotros había visto nunca a esa mujer, que afirmaba haber vivido allí toda su vida, ni había oído hablar de ella antes de esa noche. «¿Cuál es su dirección, señorita McDougall?», le preguntó el jefe. «Vivo con mis padres en su apartamento, encima de la ferretería que poseen, McDougall's Hardware, en Main Street». Fue entonces cuando supe que había algo realmente extraño en todo este asunto. No había ninguna ferretería McDougall en Main Street. De hecho, nunca había oído hablar de alguien llamado McDougall que viviera en la zona. El jefe miraba a Shirley con extrañeza,
pero siguió haciendo las cosas según las reglas, y no se saltó ningún detalle. Ahora, señorita McDougall, puedes llamarme Shirley. La interrumpió suavemente, todavía con la mirada perdida en nada en particular. Shirley, ¿por qué no nos cuentas exactamente qué pasó esta noche? Así nos lo contó, y su historia se volvió cada vez más extraña. Volvía a casa del cine. Mis amigos y yo habíamos ido a ver la nueva comedia de Martin y Lewis, en el Mayan. Vaya, la interrumpió Pete en ese momento, levantando la mano. Lo siento, ¿dices que fuiste al Maya? Sí, para ver a Martin y Lewis. ¿Martin y quién? Ya sabes, Dean Martin y Jerry Lewis. Fuimos a ver su nueva película, Partners. Se estrenó la semana pasada. Pete me miró a los ojos. Su expresión era una combinación de confusión y desconcierto. Me dijo en voz baja, ¿qué está pasando? Shirley continuó. De todos modos, estaba caminando de regreso a casa de mis padres y me detuve en la farmacia Beckmans para comprarme un chocolate con malta. La farmacia Beckmans. Me hizo recordar algo que estaba en algún rincón lejano de mi memoria. Busqué y, al cabo de un momento, me vino a la mente. Beckmans había sido una farmacia aquí en la ciudad cuando yo era un niño pequeño. Una farmacia independiente, de gestión familiar, con una antigua fuente de soda como las que se habrían visto en los años 50. Los Beckman habían sido sus dueños y los habían gestionado durante 3 generaciones, hasta que el último de ellos, el viejo Clyde Beckman, murió a finales de los 90. Sus hijos habían vendido el negocio y ahora había una farmacia CVS donde antes estaba. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Estaba entrando en la tienda, pero un hombre se me acercó afuera. Era un hombre mayor, de unos 40 y tantos años, cabello plateado. Iba vestido como un sacerdote y llevaba una muleta bajo el brazo. Me preguntó si podía ayudarlo. Dijo que su billetera se había caído debajo del asiento de su auto y quería saber si podía ayudarlo a sacarla. Fue muy educado, parecía inofensivo y sentí pena por él, por su muleta. Me llevó hasta su auto. ¿Qué modelo de coche era, Shirley?, la interrumpió el jefe. Lo pensó durante unos segundos. Creo que era un Buick. Sí, era un Buick oscuro, de un par de años de antigüedad, tal vez del 53 o 54. Un Buick de 1953 o 1954, que, según Shirley McDougall, tenía solo un par de años. ¿Qué demonios era esto? ¿Esta chica estaba loca o estaba gastando alguna broma? Observe su rostro, tratando de detectar una mentira, pero parecía realmente conmocionada por lo que había pasado. ¿Viste la matrícula, Shirley?, le preguntó el jefe. Lo vi de reojo cuando lo estábamos rodeando. No vi los números, pero me di cuenta de que era un coche de otro estado. Creo que la matrícula decía Oklahoma. Entonces, ¿qué pasó, Shirley?, la insistió suavemente el jefe. Me arrodillé y busqué su billetera debajo del asiento del conductor. Y entonces hizo una pausa y respiró profundamente, temblorosamente, y luego exhaló bruscamente, como si estuviera reuniendo coraje para recordar su terrible experiencia. Algo me golpeó en la cabeza. Me golpeó fuerte. Era él, el hombre vestido como un sacerdote. Me golpeó por detrás, creo que con la muleta que llevaba. Me golpeó de nuevo. Estaba aturdida. Creo que incluso perdí el conocimiento por unos momentos. Cuando recuperé la conciencia, me estaba arrastrando hacia la parte trasera de su auto. Traté de luchar contra él, pero me dio una bofetada en la cara y me dijo que me callara o me mataría. Me llamó... vaciló. Prefiero no repetir lo que dijo. Levantó la tapa del maletero y me empujó dentro, luego la cerró de golpe. Yo gritaba a todo pulmón y golpeaba el maletero, pero él ya había vuelto a entrar y había puesto en marcha el coche. Luego estaba conduciendo. Yo gritaba y lloraba, rezaba, le rogaba que no me hiciera daño. Le dije que quería volver a ver a mis padres. Él siguió conduciendo. No sé cuánto tiempo condujo, mucho tiempo, tal vez 1 hora. Pero luego pasó algo. Tuvo un accidente. Lo oí gritar alarmado. Luego el coche se desvió bruscamente. Podía oír los neumáticos chirriar.
Nos salimos de la carretera. Lo siguiente que supe fue que el maletero se estaba llenando de agua fría. Debimos habernos estrellado en un lago o un estanque. Entré en pánico, golpeando, tratando de abrir el maletero a la fuerza. Luego, no recuerdo, simplemente se volvió negro por un rato. Lo siguiente que recuerdo es chapotear en la superficie del agua. No recuerdo que me hubiera caído al suelo. No sé cómo logré salir. Nadé hasta la orilla, volví a la carretera y comencé a caminar de regreso al pueblo. Cuando terminó su relato, Shirley se quedó en silencio. Bajó la cabeza, temblando. Ninguno de nosotros sabía qué decir. Nos quedamos allí, intentando entender lo que nos había dicho. Miré a Pete y luego al jefe. El jefe me miró a mí con expresión perturbada en el rostro. ¿Puedo usar el teléfono?, preguntó Shirley, levantando la vista. Quiero llamar a mis padres para decirles que estoy bien. Por supuesto, Shirley. Danos un minuto. Queremos que la descripción de este tipo se difunda por radio, que se ponga en marcha una orden de búsqueda y captura para poder atrapar a este tipo, le dijo el jefe en tono ligeramente condescendiente mientras se ponía de pie y nos hacía un gesto a Pete y a mí para que lo siguiéramos. Nos hizo salir de la oficina y cerró la puerta. ¿De qué está hablando, jefe?, le preguntó Pete en voz baja. El Teatro Maya cerró cuando yo era un niño, hace 30 años. Ahora hay una licorería allí. Sí, y la ferretería McDougall también desapareció hace mucho tiempo, respondió el jefe. Mucho antes de que llegara su hora. Cualquiera de los dos. Se quemó cuando yo era un niño, en el 67 creo. Tal vez en el 68. Y los McDougall se quemaron con ella. Murieron mientras dormían. Pete y yo nos tomamos un momento para asimilar eso. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Está loca, o bromeando, o qué? El jefe se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Tal vez realmente le haya pasado algo esta noche y el trauma le haya provocado un episodio psicótico, trastorno de identidad disociativo o como sea que lo llamen. Abrió la puerta de la oficina y nos hizo un gesto para que volviéramos a entrar. Shirley McDougall, o como fuera que se llamara en realidad, seguía sentada junto al escritorio del jefe. Levantó la vista cuando volvimos a entrar. ¿Puedo llamar a mis padres ahora?, preguntó con urgencia mientras el jefe volvía a sentarse. Deben estar muy preocupados por mí. Shirley, dijo el jefe, mirándola pensativamente. ¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos? Ella lo miró parpadeando. ¿Qué? Dwight Eisenhower. ¿Qué tiene eso que ver? El jefe la miró durante lo que pareció un largo rato. Shirley, le preguntó en voz baja. ¿Sabes en qué año estamos? Ella le dirigió una mirada perpleja. ¿Disculpa? ¿Sabes qué año es? 1956. ¿Por qué lo preguntas? No, Shirley, dijo con dulzura, mirándola con compasión. No estamos en 1956. Estamos en 2019. 1956 fue hace 63 años. Ella lo miró confundida. ¿2019? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Mira el calendario que está detrás de mí, Shirley, le dijo, señalando el tablón de anuncios en la pared encima de él. Shirley lo miró con desconfianza, se puso de pie y se acercó al calendario. Se quedó de pie frente a él y lo miró fijamente durante un rato. Luego retrocedió, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. No, esto es algún tipo de truco. Tiene que serlo. Tartamudeó, aterrorizada y confundida. Shirley, dijo el jefe, señalando la computadora en su escritorio. ¿Alguna vez has visto uno de estos antes? Pero Shirley no le hizo caso. Su atención se había centrado en un gran mapa de los Estados Unidos que estaba en la pared opuesta. Se acercó a él y lo estudió atentamente. Hawái y Alaska, murmuró en voz baja para sí misma. Se acercó a la ventana y miró hacia el estacionamiento. Los autos, dijo, alzando la voz con pánico. ¿Qué les pasa a los autos? ¿Por qué se ven tan diferentes? Nos quedamos junto al escritorio del jefe, observándola, estupefactos y sin saber cómo reaccionar. Shirley se volvió hacia nosotros y empezó a temblar. Cayó de rodillas, agarrándose el abdomen, respirando agitadamente. «Creo que voy a vomitar»,
dijo en voz baja y entrecortada. Por favor, muéstrenme dónde está el baño de mujeres. Voy a vomitar. Pete miró al jefe, que asintió con expresión sombría. Pete ayudó a Shirley a ponerse de pie y la acompañó hasta la salida de la oficina. Volvió a mirarnos y el jefe le dijo en voz baja: «No la pierdas de vista». Pete asintió. Luego cruzaron la puerta y desaparecieron de la vista. Pasó un largo e incómodo momento de silencio, con el jefe sentado en su escritorio y yo allí de pie, ambos tratando de entender lo que acababa de suceder. Todo el encuentro, desde el momento en que la joven empapada entró en la estación de policía hasta que Pete la llevó al baño, no duró más de 20 minutos. Finalmente rompí el silencio, forzando una risa nerviosa para intentar aligerar el ambiente. «Noche rara, ¿eh?», le dije al jefe. Él simplemente gruñó en respuesta, pareciendo preocupado por algo. «Entonces, ¿a quién deberíamos llamar? ¿A la policía estatal o al hospital?», pregunté. No me respondió. Seguía absorto en sus pensamientos, con la mirada fija al frente. «¿Qué tienes en mente, jefe?». «Se me ocurrió algo hace un par de minutos, justo cuando Pete y ella se iban». Me miró preocupado. 1956 fue 2 años antes de que yo naciera, pero la ferretería McDougall estuvo en la ciudad hasta que cumplí 9 años. Mis padres solían hacer negocios con los McDougall. Recuerdo algo de cuando era niño. Oí a mis padres hablando. Algo sobre que los McDougall tenían una hija que desapareció en circunstancias misteriosas. Lo miré. «Vamos, jefe, no me estará diciendo que realmente está creyendo esto, ¿verdad? No sería la primera vez que algo extraño sucede en esta ciudad», dijo, mirándome fijamente. «Creo que sabes de qué estoy hablando». No le respondí, pero sí sabía de qué estaba hablando. En mi mente vi imágenes que no me importaba recordar. Una habitación de motel salpicada de sangre, sábanas arrancadas de la cama, marcas de garras ensangrentadas en una alfombra que se detenían de repente en un armario vacío. Me estremecí al recordarlo. De repente, se produjo un alboroto en el pasillo. Pete nos gritó a los dos que viniéramos rápido. «¿Y ahora qué?», murmuré mientras salíamos apresurados de la oficina. Pete estaba de pie al final del pasillo, justo afuera del baño de mujeres. Parecía nervioso. «Se fue», dijo cuando nos acercamos. «¿Qué quieres decir con «se ha ido?», preguntó el jefe. «Véalo usted mismo», respondió Pete y abrió la puerta del baño. Miramos dentro. Los 3 cubículos estaban con las puertas abiertas, vacíos. El jefe se volvió hacia Pete. «Bueno, ¿a dónde se fue? Creí que la estabas vigilando». «Oiga, jefe, estuve parado aquí afuera todo el tiempo, lo juro», insistió Pete, luciendo ansioso y asustado. Murmuró algo para sí mismo, algo que no pude entender bien. Le pedí que lo repitiera. Me miró. Nunca había visto a Pete tan asustado en mi vida. Dije que tenía frío. Cuando la estaba ayudando a levantarse para ir al baño, mi mano tocó su brazo. Estaba tan frío. Era como tocar la piel de un cadáver. El jefe me lanzó una mirada sombría que yo correspondí, sintiendo un retortijón de miedo en la boca del estómago. Esto era muy parecido a lo que había sucedido en 2014. El jefe y yo entramos en el baño de mujeres y miramos a nuestro alrededor. No había mucho que ver y ningún lugar obvio donde esconderse. 3 cubículos vacíos y un lavabo. Había una pequeña ventana justo encima del lavabo. Me acerqué a ella, seguro de que la encontraría cerrada con llave. Pero el pestillo no estaba cerrado. Sentí una extraña sensación de alivio al pensar que esa vía de negación, esa posición de repliegue de explicación lógica, no había sido bloqueada. Porque de lo contrario... «Jefe», dije, «la ventana está abierta». «Sal afuera, rápido», me ordenó. Pete y yo lo seguimos rápidamente por el pasillo hasta la entrada principal del edificio municipal. El departamento de policía estaba en la planta baja, y eso es importante. Salimos y miramos a nuestro alrededor. Todo lo que vimos fue el césped delantero del edificio municipal y la calle principal más allá, prácticamente desierta en esta tarde de principios de verano. La ventana del baño de mujeres daba al lado izquierdo del edificio. Fuimos en esa dirección.
Pero cuando doblamos la esquina, no había nada allí, ni rastro de la misteriosa joven que se hacía llamar Shirley MacDougall. Miré hacia arriba. La ventana estaba a unos 3 metros del suelo y, aunque era pequeña, no era imposible que alguien de complexión más pequeña, como Shirley, hubiera podido colarse por ella. A lo que quiero llegar es a que era concebible que se hubiera escapado por la ventana, se hubiera dejado caer al suelo y luego hubiera desaparecido en la noche. El césped había sido cortado recientemente y no había llovido, por lo que el suelo no había dejado ninguna huella que pudiéramos ver para determinar en qué dirección se había ido. Observamos la ventana durante un rato. Finalmente, el jefe bajó la cabeza y emitió una risita ligeramente temblorosa. Debe haberla cerrado detrás de ella antes de saltar. «Supongo que estaba loca, ¿no, jefe?», dijo Pete. «Supongo que sí, o estás mintiendo, o quién sabe». Pero esa mirada preocupada y perturbada todavía estaba en los ojos del jefe, y creo que él estaba tratando de racionalizar lo que acababa de pasar tanto como yo. «Volvamos adentro», nos dijo a mí y a Pete, y eso fue exactamente lo que hicimos. Nos resultó más fácil creer que se trataba de una joven profundamente perturbada o que buscaba atención, porque, de lo contrario, tendríamos que aceptar que ¿habíamos estado interrogando a un fantasma aquella noche de verano? El jefe informó el incidente a la policía estatal y emitieron una alerta por ella, pero nunca se supo nada al respecto y nunca más volvimos a ver ni escuchar a Shirley Ann MacDougall. En mi tiempo libre hice algunas investigaciones, solo por curiosidad, o eso me dije a mí mismo, buscando en internet y mirando periódicos viejos y registros de la ciudad. Realmente había existido una joven llamada Shirley Ann MacDougall, la hija de 19 años de Wilbur y Harriet MacDougall, los propietarios de MacDougall Hardware, y realmente desapareció una noche a principios de agosto de 1956, para nunca más ser vista ni saber nada de ella. Pero por lo que yo sabía, la mujer loca con la que habíamos tratado sabía sobre el caso e incorporó los detalles a su delirio. No había fotos, por si te lo estabas preguntando. Busqué, pero no pude encontrar nada en los periódicos. Incluso traté de localizar a alguno de los parientes sobrevivientes de Shirley, sin éxito. Habían pasado más de 60 años y presumiblemente todas las fotografías familiares habían sido destruidas en el incendio que mató a sus padres. Me obligué a olvidarme de todo aquello. Era policía y tenía asuntos más urgentes que atender. Al final, me olvidé por completo de mi extraño encuentro con Shirley MacDougall. La semana pasada, fui a la comisaría para empezar mi turno habitual. El jefe me hizo señas para que entrara en su despacho, con el rostro pálido y serio. No dijo nada. Se limitó a señalar el periódico que tenía sobre el escritorio. Lo sostuve y miré el titular. Un lago desvela un oscuro secreto después de 66 años. La temperatura en la oficina del jefe pareció bajar 10 grados mientras leía la historia. En un pueblo cercano, un tipo que iba en un barco probaba su nuevo sonar para localizar peces y, sin darse cuenta, se topó con un coche viejo en el fondo del lago, a 6 metros de profundidad. Fue a la policía y sacaron el coche a la superficie. Un viejo, destartalado y oxidado despojo que había sido un Buick de 1953. En el asiento del conductor se habían encontrado los restos de un hombre. El viejo Buick tenía matrícula de Oklahoma y, cuando las autoridades lo analizaron, descubrieron que el vehículo coincidía con un coche registrado a nombre de un hombre que el FBI había estado buscando a mediados de los años 50. Un vagabundo y delincuente convicto del que sospechaban que era un asesino en serie, que se creía que había secuestrado y asesinado a 10 mujeres jóvenes en 6 estados diferentes. Su última víctima había conseguido escapar. Ella afirmaba que un hombre vestido de sacerdote había intentado atraerla hasta su coche y luego dominarla. Esto había sucedido en Iowa, a un estado de Minnesota. Después de eso, simplemente desapareció del radar del FBI. Cuando inspeccionaron más detenidamente el Buick destrozado, hicieron otro descubrimiento espantoso. Encontraron un segundo esqueleto en el maletero, el de una mujer joven,